Amado Señor, nos presentamos en esta noche delante tuyo, rogando por favor, uses a este tu servidor para edificación de tu iglesia. Yo soy un vaso frágil, Señor, cuya utilidad solo está presente si tú estás presente en mí. Solo si tú me guías podré hablar palabra de vida para este pueblo. Solo si tú sometes todo mi ser a ti, este pueblo podrá ser edificado con tu voz. Así que hoy te ruego, Señor, que todo mi ser quede sujeto a tu instrucción y a lo que hoy quieres enseñarle a esta iglesia local y a todos los que nos escuchan. Mi Señor, gracias porque tu palabra es alimento para tu pueblo. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenas noches también a aquellos que no había saludado. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio que estamos realizando los miércoles sobre el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo o Hechos de la preciosa y perfecta Trinidad o Hechos asombrosos de Jesucristo en favor de la iglesia. Estos hechos relatan cómo fue el establecimiento y la operación de la iglesia a partir de la ascensión de Cristo y su operación en la dispensación del Nuevo Testamento o en la etapa neotestamentaria, para ser más específico. Le invito a que me acompañe en esta noche a Hechos capítulo 5, versículo 17 al 28. Es importante recordarles que esta unidad de pensamiento va hasta el 42. Pero obviamente por razones de tiempo, hoy solo vamos a estudiar hasta el versículo 28. Entonces, recuerdo, la unidad de pensamiento va desde el versículo 17 hasta el 42. Pero hoy solo miraremos desde el 17 hasta el 28. Acompáñeme por favor entonces en su Biblia y leamos con total entendimiento. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Mi Señor, muchas gracias por esta porción de la Escritura. Gracias porque en ella encontramos todo lo que tu pueblo necesita para confiar en ti, descansar en ti y vivir para ti. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo deseo de todo corazón que juntos podamos viajar a este momento histórico de la iglesia. El miércoles pasado volvimos a estar sumergidos por la pluma de Lucas en otro precioso momento en el que la iglesia está avanzando con poder, en que la promesa del Espíritu Santo sigue cumpliéndose. Los apóstoles seguían enseñando con denuedo, con poder, acompañados de señales y milagros. Y todos los que creían, no solo en Jerusalén, sino de los alrededores, traían a los enfermos y a los endemoniados para que al poner su fe en Jesucristo fueran liberados de la opresión de las tinieblas y tuvieran una verdadera sanidad, esa sanidad que trae vida eterna, pero también una sanidad física, porque nuestro Dios también es poderoso para operar en nuestra realidad natural. Vimos que en capítulos anteriores ya se ha dado persecución, y si observan muy bien el relato de Hechos de los Apóstoles, esa persecución empieza a ser progresiva. Hoy veremos entonces una nueva etapa de persecución. Esta persecución inicia con críticas, con burlas, luego empieza a ser tomados los apóstoles por causa de su enseñanza y de ser llevados presos y a ordenárseles que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Vimos también que hubo una persecución en un sentido interna, que quiso levantarse para dañar a la iglesia desde adentro, pero el Señor purificó, guardó a la iglesia del enemigo externo y del enemigo interno. Pero volvemos a ver un momento glorioso y ahora vuelve y aparece un momento de persecución. Y esto no debe extrañarnos, hermanos, porque la vida cristiana no es algo plano. La vida cristiana está acompañada de momentos gloriosos del poder evidente de Dios operando en nuestras vidas y en el avance del reino, pero también momentos donde somos atacados, perseguidos y afrontamos momentos de gran tribulación por causa del Evangelio. Pero en uno y en otro, el poder de Dios opera eficazmente. No es que mientras estamos pasando en esos momentos de alegría y gozo está el poder y en los momentos de dolor el poder de Dios no está. No, mis hermanos. El poder de Dios sigue operando en medio de su iglesia, tanto en aquellos momentos de gozo y plenitud como en aquellos momentos de dolor y persecución. El poder de Dios nunca cesa de operar en su amada prometida, en la iglesia. Veamos entonces cómo opera esta situación. Ha terminado ese momento glorioso, entre comillas. Piensen en los titulares o en los comunicados o en las conversaciones de ese tiempo. Todos están hablando de las señales, de los milagros y de Jesucristo. El número de los creyentes ya es incierto. Son tantos que ya Lucas no se atreve a dar un número, sino que habla de muchísimos creyentes. Recuerden que en las primeras conversiones él anunciaba el número, aproximadamente 3,000, aproximadamente 5,000. Ahora dice muchos, porque ya hay tantos que Lucas no tiene un dato exacto del número preciso de todos los creyentes que habían en este momento. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esta situación es simultánea. Están predicando todos los apóstoles, no solo Pedro y Juan, todos. Están anunciando el evangelio, enfermos sanándose, endemoniados siendo liberados, personas viniendo de todas las ciudades. Jerusalén está conmocionado por lo que está produciendo el evangelio. Y Lucas vuelve y nos cuenta que se levanta nada más y nada menos que el sumo sacerdote, aquel hombre encargado de tener una comunión especial con Dios y con el pueblo.
aquel hombre encargado de dirigir los rituales y las ceremonias para que el pueblo tuviera comunión con Dios y le conociera. Pero también dice que la secta de los saduceos estaban con él y se llenaron de celos. ¿De celos? ¿Acaso un hombre con tal posición de autoridad, tanto en lo espiritual como en lo sociopolítico y económico, no debía estar alegre al ver que todo lo que él enseñaba en las santas escrituras se estaba cumpliendo? ¿Acaso este sumo sacerdote, en lugar de estar siendo parte de la persecución, no debería estar dando gracias a Dios porque todo lo anunciado por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por todos los profetas se estaba cumpliendo? Pues Lucas nos narra que no hubo alegría, sino celos. ¿Y por qué celos? Porque estos hombres, incluyendo al sumo sacerdote y todos los que están con él, están tan enceguecidos por su pecado, están tan endurecidos en su corazón por el amor al poder, a la fama, al prestigio y al dinero, que en lugar de discernir el cumplimiento de las profecías, están molestos porque están perdiendo el protagonismo que han obtenido. Recuerden que esto lo hemos visto. Para el sumo sacerdote y para los saduceos, más que querer defender el nombre de Dios y ser guardas de la verdad, ellos simplemente les interesaba conservar la posición de privilegio, el monopolio religioso, económico y político que sus posiciones les daba en medio del pueblo. Los saduceos son muy bien conocidos en la Escritura porque ellos no creen en la resurrección. Ellos anulaban todo tipo de afirmación sobrenatural con respecto a Dios. Negaban la existencia de los ángeles. Y ellos, junto al sumo sacerdote, se llenaron de celos. Los saduceos era un grupo minoritario, pero ellos tenían el poder económico, político y religioso. Los saduceos tenían una excelente relación con el gobierno romano y estaban muy interesados en cuidar los intereses de Roma, porque mientras eso sucediera, Roma era muy generosos en lo económico y en los privilegios con este grupo. Entonces acá tenemos la molestia ¿de qué? Del monopolio religioso de este tiempo. Estos se levantan con celo y le echan mano a los apóstoles. Acá ya no estamos hablando solo de Pedro y Juan. Estamos hablando de los 12 apóstoles, incluyendo a Matías. Les fue echada mano. Fueron llevados presos. Y esta vez no a la cárcel donde estuvo Pedro y Juan. Esta vez fueron llevados a la cárcel pública como delincuentes y con delincuentes. Esto nos muestra que en la iglesia siempre existirá persecución y mucho más cuando la iglesia está cumpliendo muy bien su tarea. ¿Y cuál es su tarea? Predicar fielmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Son llevados presos, mas Dios muestra su poder en favor de la iglesia. Mire lo que sucede en el versículo 19. Mas un ángel del Señor, y es importante que observe esto, no dice el ángel del Señor. Recuerde que el ángel del Señor es una referencia a Cristo operando en el Antiguo Testamento. Acá está hablando no del ángel del Señor, que es una mención de Cristo, sino un ángel del Señor. Es decir, uno de los ángeles que están al servicio de Dios. ¿Qué hizo el ángel? Abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: hermanos, ubíquese. Ellos están viendo poder, enfermos sanándose, endemoniados siendo liberados, están siendo llevados presos. Pero en la noche, un ángel del Señor viene y los saca. ¿Usted se imagina
La impresión de este momento, aunque Lucas no entra en muchos detalles, más adelante nos dará detalles de una situación paralela, están viendo el poder de Dios obrando en medio de sus perseguidores. Están recibiendo una clara evidencia de que el poder de Dios no puede ser limitado ni restringido. Están viendo que Dios opera de manera natural y de manera sobrenatural para que el evangelio de Dios se siga extendiendo. Pero les da una instrucción. No les dice, ok, van a ser liberados, vaya, escóndanse, esto está muy peligroso, están sus vidas corriendo peligro, están siendo llevados a muerte, a la cárcel, tómense un tiempo de vacaciones en la playa y luego regresen. No, miren lo que les dice. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mis hermanos, no pierda de vista los detalles. Acaban de ser llevados presos por predicar el evangelio. Ahora el ángel los libera para ir ahora a un lugar más interno, ya no en el patio, ya no en el pórtico de Salomón. Ahora les está diciendo, prediquen esta vida del evangelio, esta vida de Cristo en el templo mismo. Esto es suficiente para que cualquiera de nosotros se acobardara. Esto es suficiente para que estos hombres se acobardaran. ¿De dónde tal valentía? ¿Salir de prisión ahora para ser expuestos a la muerte? Pero vemos que estos hombres responden valientemente y rápidamente hacen lo que se les mandó. Pero como lo hemos venido estudiando, no olvide de dónde viene esa valentía. Acá no elogiamos a los 12, aunque no ignoramos su diligente obediencia y la elogiamos y la exaltamos. Pero esta valentía, recuerden que es dada por el Espíritu en respuesta a las oraciones que la misma iglesia elevó para que sus autoridades predicaran con denuedo. Y notó el detalle, ¿quién liberó a los apóstoles? Un ángel, esto no es accidental. ¿Recuerdan que los saduceos no creen en los ángeles? Pues el Señor en esta misma circunstancia está exponiendo la mentira y el engaño de lo que los saduceos creían y afirmaban. Y a través de acciones sobrenaturales está mostrando su poder y cómo su propósito se cumple. Así que acá vemos algo maravilloso. ¿Va a haber persecución para la iglesia cuando cumple fielmente su tarea de predicar el evangelio? Sí. ¿Eso te incluye a ti y a mí? Sí. Pero ¿qué nos muestra también este pasaje? Que Dios siempre protege a su iglesia. Ese mismo Dios que protege a los apóstoles en esta situación, sigue cuidando hoy de su iglesia. El mismo Dios que liberó a los apóstoles de la cárcel es el mismo Dios que hoy cuida el avance de la iglesia. Mis hermanos, no hay pandemia, no hay persecución, no hay nada que pueda impedir que el reino de Dios se extienda de la forma que Dios lo ha establecido. La libertad es dada, no para que los hombres, en este caso los apóstoles, se ocupen ahora de sus intereses particulares, no. Son liberados para seguir ocupados de la tarea que deben desempeñar, predicar el evangelio. Y creo que esto nos enseña algo importante. Mis hermanos, el Señor nos ha liberado de las tinieblas, nos ha liberado de la esclavitud. No para que vivamos para nosotros mismos, para ir, para predicar en su nombre, para vivir en pos de Él y para Él. Esta libertad que Dios da a su pueblo y esta libertad que el Señor provee a aquellos que le sirven es para gloria de Él, no para que la usemos para satisfacer intereses personales que no corresponden a los intereses de nuestro Señor. Habiendo oído esto, dice el versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hermanos, ¿qué ejemplo nos dan los apóstoles? Obedecieron.
No dijeron, oh Señor, pero es que vamos a morir, espera, danos unos días más, déjanos estar unos días con nuestras esposas, déjanos estar unos días con nuestros hijos, déjanos organizar ciertos asuntos. No, ¿cuál fue su respuesta? Madrugaron a ir al lugar donde muy seguramente podrían ser llevados a la muerte, a enseñar al templo. ¿Pero a enseñar qué? De la vida que hay en Jesucristo. Mis hermanos, no hay un trabajo más loable, no hay una tarea más digna de elogio que hablar de la vida que hay en Jesucristo. No temas hacerlo, y menos si no estás en riesgo de ser llevado a muerte. Si ellos no temieron hacerlo, aun cuando esto implicaba su muerte, pues no dejes que el temor te paralice y predica de esta preciosa vida que hay en el único Salvador llamado Jesucristo. En ese mismo momento, recuerde, fueron liberados por el ángel, están predicando en el templo. Mire lo que nos dice Lucas. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Saben quiénes son estos? Ya los hemos visto en escena. Se llaman el Sanedrín, la crema innata de Israel, el máximo órgano rector de Israel. El sumo sacerdote, los representantes de los ancianos, la gente más eminente de Israel. Aquellos que no solo tenían la autoridad para quitar la libertad de una persona, sino para establecer pena capital, es decir, pena de muerte. Este mismo Sanedrín, que de manera vil y pecaminosa se reunió para tomar a Jesucristo y enviarlo de manera pecaminosa a la muerte. Este mismo concilio, este mismo Sanedrín, que dio la orden de que Jesús fuera tratado como el peor de los delincuentes. Ahora vuelve y se reúne. Y el sumo sacerdote con mucha diligencia está movilizando esta reunión. ¿La razón es cuál? Pero veamos lo que sucede. Está reunido el Sanedrín y envían a la cárcel para que traigan a los apóstoles. Ordenan que traigan a los apóstoles para darle sentencia o para tratar la situación. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Hermano, ¿usted nota esta situación? Qué maravilloso está escrito. Ellos están predicando, los apóstoles, cumpliendo la instrucción dada por el ángel. Y el Sanedrín se está reuniendo para dar sentencia contra ellos. Naturalmente, de la misma forma ilegítima y pecaminosa con la que siempre han tomado sus decisiones en contra de Cristo y los seguidores de Cristo. Pero el ángel los libera. Los apóstoles predican. Y cuando estos mandan a traer los apóstoles, se dan cuenta que con la guardia parada en la puerta, las puertas perfectamente cerradas, ya no están los apóstoles. No dan detalles de este hecho. Lucas no nos cuenta qué dijeron o qué expresaron en detalle sobre esta situación. Muy seguramente quisieron ignorar lo sobrenatural del suceso. Pero en medio de esta situación, alguien que va pasando por el templo viene y le cuenta al Sanedrín que estos que estaban encarcelados están predicando. Mis hermanos, el templo estaba en la zona occidental. Y el Sanedrín, déjeme ya le doy el dato exacto. El salón del Sanedrín estaba en el ala oeste. Y el templo, propiamente donde estaban los apóstoles, al lado este.
Mientras estos estaban reunidos para tratar de obstruir el avance del reino de Dios, el Señor tenía a su pueblo cumpliendo perfecta y eficazmente su propósito. ¿Saben qué es interesante de esta escena? Que Satanás siempre cree que va un paso adelante de Dios, pero eso nunca va a suceder. Ingenuamente Satanás cree poder ir adelante de Dios. Pero mis hermanos, eso es una gran mentira. Mientras Satanás intente obstruir el avance del reino, Dios seguirá avanzando con un poder imposible de disminuir o turbar. En ese momento, veamos entonces qué sucede. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Estaban asombrados, estaban turbados por lo que estaba sucediendo, no entendían lo que estaba pasando en este momento. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Saben por qué? Porque todos se estaban dando cuenta que todo el pueblo estaba sintiendo un gran afecto por los apóstoles, al ver lo que enseñaban y al ver lo que hacían. Pero de manera solapada traen a los apóstoles sin violencia y los llevan nuevamente. Esta vez los traen en presencia del Sanedrín. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Esta situación ya había sido vivida por Pedro y por Juan, para ellos no era nueva. Pero el resto de los apóstoles estaban experimentando una nueva situación. Recuerde que cuando se le ordenó a Pedro y a Juan que no predicaran en el nombre de Jesús, no fue solo a ellos, sino que era una orden que se estaba entregando a toda la iglesia. Pero ellos bien respondieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, siguieron diligentemente con esa tarea. Entonces el Sanedrín los está trayendo a juicio y les está diciendo: nosotros les dimos una orden, estrictamente les dijimos no hablen más de ese nombre, ni siquiera se atreven a pronunciarlo. No prediquen más en nombre de Jesucristo. Pero mire lo que dice el Sanedrín: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mis hermanos, el mismo Sanedrín le anuncia a los apóstoles que están haciendo muy bien su tarea. Recuerde que Jesús les dijo que lo primero que tendrían que hacer los apóstoles sería predicar ¿en dónde? En toda Jerusalén. El mismo Sanedrín les está diciendo: apóstoles, ustedes están siendo traídos presos, pero quiero anunciarles que ustedes están haciendo muy bien su tarea, porque la tarea que les fue comisionada de predicar a toda Jerusalén la están cumpliendo. El mismo Sanedrín sirve de portavoz para decirle a los apóstoles: qué bien, toda Jerusalén está atiborrada de la doctrina de Jesucristo. ¡Uy, mis hermanos! Qué hermoso sería un día nosotros ser llevados presos y que la acusación que se nos haga sea: estás acá porque cada rincón de la ciudad en la que te encuentras ha sido afectada por el mensaje de Jesucristo que predicas. Esto es lo que estaba pasando con los apóstoles. Habían sido diligentes a pesar de la persecución, a pesar del peligro de muerte, a pesar de que en ese mismo lugar había sido arrastrado y declarado culpable a Jesucristo y llevado a muerte. Ahí mismo lo estaban haciendo. Pero ahí mismo estaban viendo cómo Dios cuida a su iglesia, cómo Dios cuida a los que le sirven. Pero mire también el reclamo que le hace el Sanedrín. Aparte de que les dice que están llenando a Jerusalén de la verdad de Cristo, les está diciendo: ahora quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
qué hipócritas. Le están diciendo, tú sigues acusándonos, ustedes siguen acusándonos de que la muerte de ese hombre es culpa nuestra. Hipócritas, pues ellos saben que sí lo son y se niegan a aceptarlo. Acá entonces tenemos esta situación. Vemos la persecución, vemos la obra milagrosa de Dios sosteniendo y guardando a su iglesia y particularmente a sus siervos para que la obra avance. Vemos cómo el enemigo sigue operando para tratar de refrenar y de impedir que el evangelio avance, pero no puede hacerlo porque el propósito de Dios se sigue cumpliendo. Y cómo esta persecución ahora tiene a todos los apóstoles frente al concilio, frente al Sanedrín. Se les reclama por lo que enseñan, tanto al pueblo como las demandas o las afirmaciones que hacen contra el Sanedrín. El próximo miércoles veremos la respuesta de los apóstoles frente a este interrogatorio. ¿Qué podemos aprender de esta sección, mis hermanos? De esta primera parte de la unidad del pensamiento que va hasta el 42. Debemos recordar que la persecución es una realidad de la iglesia y por eso debemos estar orando siempre por todos los hermanos que están afrontando persecución. Tal vez nosotros en Occidente afrontamos unas persecuciones distintas, más bien desprecio, más bien ofensas en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pero hermanos, hay muchos que realmente hoy día están sufriendo terrible persecución por su fe en Cristo. Es responsabilidad de la iglesia orar por ellos. Yo te animo a que incluyas en tus tiempos de oración particular el orar por la iglesia perseguida, pero que también te unas con nosotros cuando oramos como iglesia los miércoles, los domingos, porque acá como iglesia oramos por esa iglesia que está siendo perseguida. Y esto no debe ser nuevo, Jesús lo enseñó. Mire lo que dice Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mi hermano, van a haber momentos en que vamos a ser tan heridos por el mundo, pero no olvides cuando eso pase que el Señor lo dijo, que Él también fue aborrecido antes de que a nosotros nos aborrecieran. Lucas 6:22 dice, bienaventurados, doblemente felices seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ojo, es muy distinto ser perseguido por nuestra manera irresponsable, egocéntrica, altiva, pecaminosa de hablar de Cristo o de imponer nuestras ideas o de ejecutar acciones pecaminosas. Acá está hablando dichoso el que es perseguido por ser fiel a Cristo y predicarlo fielmente. Muchos utilizan este texto para justificar acciones pecaminosas y persecución que viene por causa de esas acciones pecaminosas. Este texto no puede ser usado para eso. Acá está hablando de que todo aquel que es ofendido, que es maltratado, que es despreciado, por amar a Cristo, por seguirlo fielmente, debe estar feliz, porque recibirá un doble gozo, doblemente feliz, por causa de la obra de Dios, cuando los hombres nos aborrezcan. Pedro también escribió sobre esto. Primera de Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro nos anima a soportar la prueba. Pero también dice en el capítulo 3, versículo 17 de su primera carta, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, si hemos de sufrir, que suframos por hacer el bien y no por hacer el mal. Capítulo 4, versículo 14, ahí mismo dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán
persecución. Mi hermano, espero que tú anheles vivir piadosamente, agradando al Señor en todo, pero eso va a causar persecución. Y te lo digo no para que te atemorices, no, para que recuerdes que el mismo Dios que protegió a los apóstoles sigue protegiendo hoy a su iglesia. Yo no te puedo decir que si tú eres llevado preso por predicar a Cristo vas a salir libre en manos de un ángel. No estoy diciéndote eso, pero estoy diciéndote que pase lo que pase, el Señor te va a dar la fuerza para permanecer firme. Yo no estoy diciendo que no vas a morir, muy seguramente. Tú puedes morir al permanecer fielmente, yo puedo morir al hacerlo. Y no significa que el Señor falló en protegernos. Lo que quiero decirte es que aún ahí el poder de Dios estará operando para bien nuestro y de su pueblo. Esto también a que nos debe animar a orar para nosotros ser parte de la obra misionera, aún en aquellos lugares de persecución. ¿Recuerdan? Matías fue puesto para reemplazar la vacante que dejó Judas. El Señor ha establecido pilares para que la iglesia avance. Pero, ¿qué tal en el caso nuestro pensar, digamos, en aquellas iglesias en África, en Corea, que están viendo cómo sus pastores son asesinados o cómo los misioneros son asesinados? ¿Por qué no nosotros anhelar ocupar esa vacante? ¿Por qué no nosotros decirle, Señor, heme aquí, yo quiero servir para que la obra no se detenga, para que el evangelio siga avanzando? Oremos por misioneros, pero oremos también para que nosotros podamos ser llevados a las misiones. Oremos para que nuestros hijos amen las misiones. Oremos para que los jóvenes de nuestra iglesia sueñen con ir a las misiones. Oremos por un pueblo misionero. Esta es una gran tarea y una responsabilidad que tenemos. ¿Qué más aprendemos de este texto? El evangelio seguirá avanzando y nadie puede detenerlo. Nadie, ni Satanás, ni el mundo, ni nada. Y hay algo muy importante. Siempre va a haber un monopolio religioso que se une, se levanta para hacerle resistencia al evangelio verdadero. Mis hermanos, estamos hablando del Sanedrín, la máxima autoridad religiosa. Pero ¿saben qué sucedió con estos hombres y particularmente con el sumo sacerdote? Ya no servían a Dios. Ya solo aspiraban a este importante cargo por el poder económico, político y religioso que esto representaba. Es lo mismo que pasa, no solo en el contexto católico romano con el Papa, sino aún dentro del mismo contexto protestante. Hombres que están ávidos de ocupar posiciones de poder, no para gloria de Dios, no para bien del pueblo, sino para apoderarse de posiciones que les va a dar grandes privilegios políticos, económicos y religiosos. Y van a tener muchos aliados muy poderosos a su alrededor, tratando de ser estorbo para el cristianismo verdadero. Pero de todo ello, el Señor nos guardará. Y tenemos que clamar para que el Señor guarde el corazón de aquellos que servimos como pastores, como pastor maestro, como evangelista, para que nuestro corazón nunca cambie el servirle a Dios por servirle a Satanás por un salario. Que nunca nuestros corazones se desvíen por una mejor posición económica, de poder o de prestigio. Ese Dios que protege a los apóstoles sigue protegiendo su iglesia. Y aunque los ángeles operan en favor de la iglesia, nosotros no le oramos a los ángeles. Nosotros le pedimos a Dios que nos proteja. Él verá si lo hace con ángeles o lo hace con su preciosa mano. No podemos estar como muchos, Señor, envía a tus ángeles a protegerme. ¿Nosotros acaso tenemos que decirle a Dios cómo debe protegernos? Nosotros solo le decimos, Señor, protégeme. Tú decides cómo lo haces, si con tus ángeles, si tú mismo vienes a hacerlo. Pero confiamos en que tú nos proteges y nos cuidas. La iglesia de Cristo no ora a los ángeles.
Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Esto que nos muestra también la ceguera que produce la religiosidad. Muchos están sirviendo hoy en un contexto religioso, pero ni siquiera son capaces de discernir la obra de Dios en favor de su pueblo. Muchos hoy tienen títulos importantes como sacerdotes, como pastores, pero sus corazones están totalmente lejos de Dios y el verdadero evangelio les es repulsivo, les es una molestia, les produce celos porque la predicación del evangelio atenta contra el engaño y la mentira de estos hombres. Así que, iglesia, confiamos en el poder del Señor, pero también aquellos que no han puesto su fe en Cristo, déjeme decirle en este momento, ¿no será que a ti te pasa lo mismo que el Sanedrín? Y esa es la razón por la que te resistes a seguir a Jesús. ¿No será que al igual que el sumo sacerdote y los saduceos, la razón por la que no quieres seguir a Cristo es porque no quieres despojarte de tu estilo de vida, del amor que tienes por tu condición económica, del amor que tienes a tu posición privilegiada o de poder? ¿Eso es lo que temes perder? ¿En serio vas a seguir aferrado a lo que este mundo te ofrece y vas a despreciar las riquezas eternas? ¿En serio vas a seguir aferrado a las migajas que te ofrece este mundo y vas a despreciar al único que tiene vida eterna por miedo a perder aquello que te produce placer pero te está destruyendo? No cometas ese error. No seas tan torpe. No temas abandonar el estilo de vida que tienes. No te estoy diciendo que intentes dejarlo, porque no vas a poder. Lo que te estoy diciendo es ven a Cristo en fe y arrepentimiento y Él te dará el poder para que le des la espalda a ese estilo de vida que te parece placentero, pero que realmente te está destruyendo. No cometas el error de preferir una posición de privilegio o una condición económica que a Cristo. No te atrevas a comparar lo uno con lo otro. No desprecies a Cristo por tan poco. Más bien arrepiéntete y ven que en Cristo encontrarás vida eterna y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos, acá queda esta sección. Espero haya sido de mucha utilidad para todos ustedes meditar en todo este aspecto. Recordar que el Señor cuida de su iglesia. Recordar que el Señor lo hace con poder, como Él quiera, de la forma que quiera. Pero nada ni nadie podrá obstruir lo que Él está haciendo. Y a nosotros este texto nos anima a amar las misiones, a amar orar por los hermanos perseguidos, a entender la persecución de forma correcta y no temerle, pero también a vivir para el Señor, siendo diligentes en lo que Él nos dice. Este mismo mandato fue dado en la gran comisión para todos nosotros. Id, predicad a Cristo a todas las naciones. Enseñémosles lo mismo que el Señor nos enseñó y no paremos hasta verlos bautizándose en las aguas. Id, el Señor te ha rescatado, el Señor te ha liberado de esa vida de pecado, nos ha liberado, no para que vivamos solo pensando en nosotros mismos, sino para que muchos crean y sean salvos. Oremos y demos gracias al Señor. Precioso Dios, gracias por el mensaje de esta noche, gracias por la escritura, gracias por el consuelo, por la seguridad que nos das de todo el poder que hay en ti, cuidando y sosteniendo a la iglesia hasta que ésta se encuentre contigo. Gracias por tu protección sobrenatural y gracias porque nada podrá frenar el avance de tu reino por medio de la predicación del Evangelio. Exaltado, alabado y reconocido seas por todos los hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche para todos.